El 25 de abril de 2025 no es una fecha cualquiera. Algunos creen que ese día será como todos los demás, pero hay una historia, enterrada en lo profundo del tiempo, que podría cambiar esa percepción para siempre. Hace más de 3000 años, una mujer humilde llamada Naamá recibió una advertencia. No era un mensaje común, era una visión que la sacudió hasta el alma. Una fecha exacta le fue revelada y esa fecha era el 25 de abril de 2025. ¿Por qué esta mujer fue elegida? ¿Qué vio exactamente? ¿Y por qué esa fecha en particular ha comenzado a resonar entre creyentes, estudiosos de la Biblia y científicos místicos como Jacobo Greenberg? Algo está en movimiento, algo que trasciende lo lógico, lo visible, lo predecible. Este video no es para cualquiera, es para quienes sienten que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Para quienes sospechan que el mundo espiritual está a punto de irrumpir en lo físico. Para los que creen que las señales no son casualidades. Vamos a explorar una de las revelaciones espirituales más sorprendentes que jamás hayas escuchado. Una historia perdida en el tiempo. Una fecha que muchos ignoran. Y un impacto que, si es real, afectará directamente a millones de personas. A lo largo de este video, descubriremos quién fue realmente Naamá. ¿Qué advertencia dejó sobre el 25 de abril de 2025? ¿Qué efectos podría provocar en los creyentes? ¿Qué dicen la Biblia y los textos místicos sobre esta fecha? ¿Y cómo encaja todo esto con los estudios del mismísimo Jacobo Greenberg? Prepárate para conectar los puntos entre lo antiguo y lo actual, lo sagrado y lo científico, lo visible y lo invisible. Esto no es una profecía más, es un llamado. Y si estás viendo esto, probablemente no sea por casualidad. Naamá no era reina, no era profetisa famosa, no tenía seguidores, ni escribía cartas que registraran sus palabras. Era simplemente una mujer del pueblo, pero fue ella quien recibió uno de los mensajes más impactantes jamás revelados. La historia de Naamá ha sobrevivido como susurros entre sabios, mencionada en antiguos manuscritos olvidados y rescatada por corrientes místicas que conectan Oriente y Occidente. Según los relatos más antiguos, Naamá vivía en una aldea donde el desierto se encontraba con la montaña. Y fue ahí, una noche, bajo cielos limpios, que todo cambió. En sueños fue arrebatada de su cuerpo. Describió haber sido llevada por una presencia sin rostro hacia un espacio lleno de luz y sonido. Ahí no existía el tiempo como lo conocemos. En esa dimensión se le mostró el flujo de los siglos y una fecha que brillaba con fuerza. 25 de abril del año 2025. Según lo que transmitió a su comunidad y que fue preservado oralmente por generaciones, ese día marcaría un portal espiritual global. Un momento donde las energías del mundo invisible se abrirían con fuerza hacia la dimensión humana. No se trataba del fin del mundo, sino de una separación vibracional entre quienes despiertan y quienes se adormecen para siempre. Naamá afirmaba que ese día no traería fuego ni catástrofes físicas. Lo que vendría sería más sutil, más profundo, una crisis de conciencia, una sacudida interior que solo los sensibles podrían percibir. Pero esta visión no fue bien recibida. En su tiempo, las mujeres no eran vistas como portadoras de sabiduría divina. Naamá fue acusada de herejía, ignorada por los sabios locales y finalmente exiliada. Sus palabras fueron escritas en pequeñas tablas por su hijo, quien creyó fielmente en su mensaje.
Estas tablas, según algunos arqueólogos esotéricos, podrían haber sido la base de lo que más tarde se conoció como fragmentos de sabiduría pre-hebraica. Muchos piensan que la historia de Naamá es un mito, pero lo que resulta perturbador es que diferentes tradiciones, sin haberse cruzado nunca, coinciden en la misma fecha. En registros mesopotámicos, códices gnósticos, profecías sufíes y hasta documentos secretos de escuelas iniciáticas, la misma advertencia se repite. El 25 de abril se abrirá una puerta, y no todos podrán cruzarla. Lo más fascinante es cómo este relato se ha mantenido oculto, casi como si alguien o algo se asegurara de que no fuera ampliamente conocido. No fue sino hasta el siglo XX, cuando estudiosos de espiritualidad comparada comenzaron a encontrar patrones repetidos sobre esa fecha, que el nombre de Naamá comenzó a resurgir en círculos místicos. Y entonces aparece un nombre clave: Jacobo Greenberg. Aunque nunca mencionó directamente a Naamá, Greenberg dedicó gran parte de su trabajo a estudiar cómo ciertas mentes podían acceder a realidades no ordinarias. En su teoría del látice o entramado neuronal, planteaba que existe un campo unificado de conciencia, una matriz invisible que lo conecta todo, al que algunos pueden acceder si eliminan los filtros culturales de la percepción. Naamá, de haber vivido lo que describió, sería un ejemplo perfecto de este tipo de conexión con la matriz universal. Algunos incluso sugieren que Greenberg, antes de su desaparición en 1994, estaba investigando antiguas leyendas relacionadas con una figura femenina que había recibido visiones proféticas en Medio Oriente. ¿Casualidad? Además, varios investigadores del fenómeno Greenberg señalan que entre los últimos manuscritos inéditos del autor existen menciones crípticas a la mujer del velo y la fecha del cruce. Aunque no hay pruebas contundentes, las coincidencias son inquietantes. Lo cierto es que la historia de Naamá ha cobrado fuerza en los últimos años. Canalizadores, médiums y estudiosos de lo espiritual han comenzado a hablar de ella como la Madre del Umbral, una figura arquetípica de la humanidad que representa a quien recibe, sostiene y transmite un conocimiento que no le pertenece, pero que sabe que debe entregar. Hoy, a menos de un año de la fecha anunciada, la historia de Naamá no puede seguir oculta. Si lo que vio es cierto, lo que está por venir afectará profundamente a todos los creyentes del mundo. No es una advertencia de destrucción, es un llamado al despertar. Y su eco comienza a escucharse, más fuerte cada día. Para comprender por qué el 25 de abril de 2025 es considerado por muchos como una fecha sagrada, primero debemos entender cómo opera el tiempo espiritual. A diferencia del tiempo lineal que usamos para organizar nuestras vidas, el tiempo espiritual se manifiesta en ciclos, vibraciones y resonancias. Hay momentos que resuenan con más fuerza, días en los que el velo entre dimensiones se vuelve más delgado. Y el 25 de abril es uno de esos días. Desde tiempos antiguos, diversas tradiciones han observado que a finales de abril ocurre un ajuste energético planetario. Civilizaciones como la egipcia, la maya y los druidas celtas hablaban de un día espejo entre planos. Un punto de equilibrio donde lo espiritual puede manifestarse con mayor intensidad en lo físico. Pero, ¿por qué este día en 2025? Según diversas interpretaciones numerológicas, el número 25 representa el cambio interno profundo. El 2 simboliza la dualidad, el alma, la relación con lo sutil. El 5 representa transformación, movimiento, liberación. Juntos,
El 25 habla de un punto donde el espíritu se libera de estructuras limitantes, de creencias viejas, de cadenas invisibles. Y si sumamos todos los dígitos de la fecha, día 25, mes 4 y año 2025, obtenemos 2 más 5, más 0, más 4, más 2, más 0, más 2, más 5, es igual a 20, que se reduce a 2. Este número en la numerología espiritual representa la intuición elevada, la receptividad, la apertura hacia lo sagrado y lo no dicho. Pero no es solo numerología, hay un patrón astrológico especial ese día. Según astrólogos esotéricos, Plutón, el planeta de la transformación profunda y el renacimiento espiritual, estará en un ángulo poderoso con Neptuno, símbolo de la espiritualidad, los sueños, la conexión con el alma colectiva. Esta conjunción rara no se daba desde hace décadas y marca una puerta vibracional, un momento perfecto para el despertar. Y esto nos conecta con las enseñanzas de Jacobo Greenberg, quien afirmaba que hay días en los que el látice o entramado de la conciencia colectiva se hace más sensible. Días donde se puede acceder a zonas de información no local, es decir, a dimensiones de sabiduría más allá del tiempo lineal, que usualmente están fuera de nuestro alcance. Para muchos, el 25 de abril será uno de esos días. Namá decía que ese día sería como un filtro invisible, una especie de pulso cósmico que revelaría quién está listo y quién aún necesita seguir dormido. No habría castigo, no habría premio, solo un reflejo exacto de nuestro estado interno. Quienes vibran en miedo, ego o confusión podrían experimentar ese día como una crisis, una pérdida, un descontrol, una sacudida emocional. Pero quienes han trabajado su interior, quienes han cultivado amor, apertura y escucha, sentirán ese mismo día como una revelación interna, una claridad súbita, una expansión del alma. No será algo que todos vean al mismo tiempo, será algo que cada uno vivirá desde su propia frecuencia vibratoria. Algunos sentirán una paz tan profunda que llorarán sin saber por qué. Otros tendrán sueños con símbolos, con personas que ya no están, con mensajes que solo después comenzarán a comprender. Y habrá quienes simplemente sientan que algo ha cambiado para siempre, aunque no puedan explicarlo con palabras. Para los creyentes, este día no es uno más. Es un llamado a alinearse con lo divino, a revisar la propia vida, a limpiar lo que pesa, a sanar lo que duele. Es un día para volver al centro, a la raíz espiritual. Por eso, algunos guías espirituales ya han comenzado a preparar a sus comunidades. Meditaciones grupales, vigilias de oración, ayunos voluntarios. No como ritual vacío, sino como actos de apertura vibracional que permitan a cada ser elevarse un poco más. Y aquí está lo más importante: nadie necesita temerle al 25 de abril. Lo que suceda ese día será el reflejo exacto de lo que hemos sembrado dentro de nosotros. Es, literalmente, una cosecha espiritual colectiva. Ese día, según la visión de Namá y la resonancia de muchas otras fuentes, no marcará el fin de nada, sino el nacimiento de una nueva forma de percibir. Pero solo quienes estén dispuestos a ver, verán. Si el 25 de abril de 2025 es verdaderamente un portal vibracional, como afirman Naamá y otras fuentes místicas, entonces es lógico preguntarse, ¿qué efectos concretos podría provocar en los creyentes? La respuesta no es simple, porque el impacto no será uniforme. Dependerá del nivel de conciencia de cada individuo. Pero hay señales comunes que muchas personas sensibles ya están empezando a percibir y que se espera se intensifiquen conforme se acerque esa fecha. Primero,
Hay una sensación de inquietud interior que no se puede explicar con palabras. No se trata de ansiedad común, sino de una especie de despertar incompleto, como si el alma supiera que algo importante se avecina. Es esa percepción sutil de estar en el borde de algo, incluso cuando todo parece normal. Otra señal es el aumento de sueños simbólicos o proféticos. Muchas personas han reportado ver luces, puertas, escaleras, espejos y figuras antiguas en sus sueños. Estas visiones, según interpretaciones espirituales, son formas que usa el subconsciente para preparar al individuo a una realidad diferente. Algunas personas incluso han comenzado a escribir sus sueños compulsivamente, sintiendo que cada símbolo podría tener un significado oculto y urgente. También está el fenómeno de la purificación espontánea. Personas que, sin saber por qué, comienzan a liberar emociones intensas, a revisar vínculos del pasado, a sentir necesidad de perdonar o soltar. Es como si una energía los empujara a limpiar su interior antes de un evento invisible. Los efectos físicos también son notorios. Dolores de cabeza inusuales, presión en el pecho, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en la percepción del tiempo son algunos de los síntomas más comunes. No se deben necesariamente a una enfermedad, sino a un ajuste energético, lo que algunos llaman síntomas del despertar. En lo emocional, puede haber un contraste radical. Algunas personas se sentirán profundamente inspiradas, creativas, conectadas con su propósito. Otras, por el contrario, se sentirán desorientadas, frustradas o emocionalmente inestables. Ambas reacciones son válidas. La luz, cuando entra, ilumina todo, incluso lo que evitamos ver. Los creyentes más alineados podrían experimentar el 25 de abril como un punto de no retorno espiritual. Una sensación clara de despertar sin regreso. Algo se abrirá dentro de ellos que cambiará su manera de ver el mundo. Podrán tener revelaciones internas, sentir una expansión súbita de empatía o amor universal, o incluso entrar en estados de meditación profundos sin esfuerzo. Algunos reportarán fenómenos paranormales suaves, sincronías extrañas, relojes que se detienen, aparatos electrónicos que fallan sin motivo, presencias no físicas, no como algo para temer, sino como indicadores de que otras dimensiones se están haciendo notar. Pero también habrá desafíos. Quienes se resistan al cambio, quienes estén aferrados a estructuras mentales rígidas, podrían experimentar confusión, crisis existenciales, sensación de vacío o incluso eventos externos que los obliguen a mirar hacia adentro. El proceso puede ser incómodo, pero está diseñado para sacar a la luz lo que debe ser transformado. Es importante aclarar algo fundamental. Nadie será excluido. Esta no es una élite espiritual que se salvará mientras otros quedan atrás. El 25 de abril no es un juicio, es un espejo, una oportunidad para todos, sin importar creencias, religión o nivel de conocimiento espiritual. Las señales están aquí para avisarnos, no para asustarnos. La verdadera pregunta no es ¿qué va a pasar?, sino ¿cómo voy a estar yo cuando eso suceda? Y ahí es donde entra el trabajo previo: meditar, orar, escribir, reflexionar, soltar. Estar atentos a nuestras emociones, a nuestras reacciones, a nuestras intuiciones. Todo lo que hagamos en estos días es parte del entrenamiento interno. Greenberg decía que la conciencia se expande cuando dejamos de interpretar la realidad y empezamos a experimentarla sin filtros. El 25 de abril podría ser ese momento de claridad brutal, donde, por unos segundos, muchas personas vean el mundo como realmente es, interconectado, vibrante, lleno de significado. Esos segundos
podrían marcar el inicio de una nueva humanidad, y todo empieza dentro de cada uno. Si el mensaje de Naamán sobre el 25 de abril de 2025 es auténtico, debe resonar más allá de una sola fuente. Y, sorprendentemente, lo hace. Desde textos sagrados hasta tradiciones esotéricas, existen conexiones bíblicas y espirituales profundas que apuntan hacia esta fecha como un punto de inflexión. Comencemos con la Biblia. Aunque no menciona fechas específicas del calendario gregoriano, sí hay referencias a tiempos proféticos que coinciden con los ciclos solares. En el libro de Daniel, por ejemplo, se habla de tiempos señalados, en los que el conocimiento se incrementará y los sabios entenderán, mientras muchos otros correrán de un lado a otro sin rumbo. Este escenario encaja inquietantemente con la aceleración tecnológica y el caos emocional de nuestro tiempo. En el Apocalipsis se describe la apertura de sellos, trompetas y copas que representan revelaciones internas y colectivas. Algunos estudiosos creen que estos eventos no son catástrofes literales, sino procesos internos de despertar espiritual masivo, activados por pulsos cósmicos en momentos clave. Y aquí es donde entra la fecha del 25 de abril. Algunos intérpretes de textos bíblicos antiguos afirman que la palabra hebrea moed, que significa tiempo señalado o cita divina, se repite en momentos específicos del año judío que, según cálculos lunares, coinciden con la ventana temporal del 25 de abril. Es decir, se trataría de un momento divinamente agendado para encuentros espirituales trascendentales. En las tradiciones místicas judías, especialmente en la Cábala, existe la idea del Tzimtzum, el acto de contracción de la luz divina para dar espacio a la creación. Algunos cabalistas sostienen que hay días en los que esa contracción se invierte momentáneamente, permitiendo que más luz espiritual fluya hacia nuestra dimensión. Uno de esos días, según ciertos códigos ocultos en el Zohar, estaría relacionado con un día doble, una metáfora de realidades superpuestas que algunos vinculan con fechas como el 25 de abril. Pero no es solo el judaísmo. En el cristianismo primitivo, ciertos padres de la iglesia hablaban de días de velo fino, momentos en que la gracia y la revelación se vuelven más accesibles. Aunque estos textos fueron dejados fuera del canon bíblico oficial, sobreviven en los escritos gnósticos y apócrifos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, habla de que el reino no vendrá por observación. El reino está dentro de vosotros y a vuestro alrededor. Esta noción sugiere que los eventos proféticos no serán necesariamente visibles en el exterior, sino que ocurrirán en el plano interno de cada ser humano. En el sufismo, rama mística del Islam, se habla del momento del latido de Dios, un instante eterno en el que el alma despierta completamente y se une con la fuente. Varios maestros sufíes contemporáneos han hablado del año 2025 como un año de apertura espiritual sin precedentes. Aunque no todos coinciden en el mes o el día exacto, hay un patrón común, una gran activación de conciencia global. Por otro lado, las culturas indígenas también han dejado señales. Los mayas, con su precisión astronómica, identificaron una serie de códigos de resonancia solar que se activan en ciclos. Uno de estos ciclos, que se inicia en abril de 2025, está marcado como un ciclo de reencuentro con el linaje estelar y espiritual de la humanidad. Los Hopi, en sus profecías, hablaron de un tiempo donde el cielo y la tierra se encontrarán, y donde solo los de corazón puro podrán escuchar la canción del Gran Espíritu.
Aunque no dan fechas exactas, se refieren a señales climáticas, tecnológicas y espirituales que coinciden de manera inquietante con lo que estamos viviendo ahora. Incluso el budismo tántrico menciona los llamados días del loto, espacios sagrados en el tiempo donde las energías de compasión y sabiduría florecen con mayor intensidad. Estos días suelen coincidir con fenómenos astronómicos y ciclos lunares. Uno de esos ciclos, según cálculos tibetanos, toca su punto más alto en abril de 2025. Todas estas coincidencias no pueden ser ignoradas. Aunque las tradiciones son distintas, el mensaje subyacente es el mismo. Algo está por suceder, y lo espiritual se va a hacer sentir como nunca antes. La fecha del 25 de abril no debe ser vista como una profecía fatalista, sino como una invitación divina a despertar, a alinearse, a recordar lo sagrado. Y si tantas culturas y textos coinciden en señalar ese punto en el tiempo, tal vez debamos escucharlo con más atención. Para muchos, la ciencia y la espiritualidad parecen mundos opuestos, pero hay una frontera fascinante donde ambas se tocan, y esa frontera se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años. En el centro de este cruce se encuentra un nombre que resuena profundamente con el tema de este video: Jacobo Grinberg. Grinberg fue un neurofisiólogo mexicano que desafió los límites del conocimiento convencional. En lugar de limitarse a estudiar el cerebro desde la biología, se sumergió en las experiencias místicas, las prácticas chamánicas y la meditación. Su teoría del látiz, o entramado de conciencia, planteaba algo revolucionario: que la realidad no es fija, sino una construcción perceptual que depende de nuestro estado mental y emocional. Según Grinberg, existe un campo de conciencia universal, una matriz energética que conecta a todos los seres y toda la materia. Este campo no puede ser medido por instrumentos tradicionales, pero puede ser sentido y, en ciertos casos, accedido. ¿Cómo? A través de estados expandidos de conciencia. Y aquí es donde entra el 25 de abril. Grinberg habló de momentos en los que ese campo se vuelve más accesible, debido a sincronías cósmicas y estados colectivos de atención. Aunque jamás mencionó fechas específicas, sus discípulos y lectores han comenzado a vincular sus enseñanzas con los movimientos energéticos actuales. Y muchos aseguran que el tipo de experiencia que Naamá describió hace más de 3000 años es totalmente coherente con lo que la ciencia cuántica y la neuroespiritualidad moderna están descubriendo. Por ejemplo, hoy sabemos que el observador afecta lo observado. Es uno de los principios más conocidos de la física cuántica. Lo que percibimos está influido por nuestra expectativa, atención e intención. Esto sugiere que si millones de personas enfocan su conciencia en una fecha concreta, como el 25 de abril, podrían generar una activación real, no solo simbólica, en el campo energético colectivo. Estudios sobre coherencia cardíaca también han demostrado que cuando una persona entra en un estado de gratitud, amor o compasión profunda, su campo electromagnético se expande y afecta a los que lo rodean. Ahora imagina eso multiplicado por miles de personas meditando, orando, activando intenciones positivas el mismo día. El impacto podría ser medible, incluso científicamente. Además, la epigenética, una rama moderna de la biología, ha demostrado que nuestras emociones, pensamientos y entornos pueden activar o desactivar genes. Lo que creemos, lo que sentimos, lo que enfocamos, modifica literalmente la expresión de nuestro cuerpo físico. ¿Y si el 25 de abril esa conexión entre mente y materia alcanzara un pico colectivo?
Otro campo relevante es el de la noosfera, un concepto desarrollado por Teilhard de Chardin y ampliado por científicos como Edgar Morin y Rupert Sheldrake. La noosfera es la esfera del pensamiento humano, una capa invisible alrededor del planeta donde se alojan todas las ideas, emociones y pensamientos colectivos. Eventos de alta carga emocional o espiritual pueden provocar perturbaciones medibles en esta capa. De hecho, el proyecto Conciencia Global de la Universidad de Princeton ha detectado anomalías estadísticas en generadores aleatorios justo antes de eventos como los atentados del 11 de septiembre de 2001 o grandes tsunamis. ¿Y si el 25 de abril generara una anomalía parecida? Pero no solo la ciencia aporta pruebas. La mística ancestral también habla de portales, de alineaciones, de días sagrados en los que el alma puede dar saltos evolutivos. Tradiciones como el hermetismo, el rosacrucismo, la alquimia interior y el yoga tántrico enseñan que hay puertas internas que se abren solo en momentos muy precisos, momentos donde el yo puede disolverse y reencontrarse con lo eterno. Estas enseñanzas coinciden con la idea de que el 25 de abril de 2025 no será visible como un evento externo espectacular, sino como una vibración interna, una transformación silenciosa pero irreversible. Gruber lo intuía, y por eso muchos creen que su desaparición no fue casual, sino parte de un proceso mayor. Algunos afirman que él mismo cruzó hacia ese campo unificado y que sigue trabajando desde otra dimensión para despertar a la humanidad. Más allá de las creencias personales, lo cierto es que estamos ante un momento único. La ciencia comienza a hablar el lenguaje del alma, y la espiritualidad, por fin, se permite dialogar con la razón. Y en ese punto de encuentro está el 25 de abril de 2025. Llegamos al final de este viaje, un recorrido que nos llevó desde una antigua visión revelada hace más de 3000 años hasta los descubrimientos más recientes de la ciencia de la conciencia. Desde una humilde mujer llamada Naamá hasta el enigmático Jacobo Grinberg. Desde la Biblia, los códices gnósticos y las profecías indígenas, hasta la física cuántica, la epigenética y la noosfera. Y todo converge en una fecha, 25 de abril de 2025. No estamos hablando de un apocalipsis ni de un espectáculo de fuegos artificiales. Lo que se anuncia es más sutil y más poderoso. Un cambio de conciencia, un momento de alineación, una oportunidad para conectar con lo divino, con la verdad, con nuestra esencia más profunda. Este día puede pasar desapercibido para muchos, pero para quienes han hecho el trabajo interior, para quienes han escuchado la voz suave del alma, será imposible ignorarlo. Tal vez no haya terremotos ni señales en el cielo, pero habrá sacudidas internas, claridad repentina, llamados del alma. Y sí, también habrá confusión para quienes aún temen soltar el control. Y esa es la gran verdad que nos deja este mensaje. Todo lo que está por suceder depende de ti. No hay que esperar a que el 25 de abril llegue para prepararse. El trabajo empieza ahora. El despertar no es un evento, es un proceso. Lee, medita, observa tus pensamientos, perdona, escucha, conecta con tu cuerpo, reconéctate con tu propósito, sé luz para otros. Y cuando llegue ese día, tal vez te despiertes con una sensación inexplicable, como si algo hubiera cambiado en el aire, como si el mundo siguiera igual, pero tú ya no fueras el mismo. Esa será tu señal. Y si lo sientes, comparte este mensaje. Alguien que te rodea podría necesitar escucharlo. Porque si de algo estamos seguros, es que todo esto no está ocurriendo por casualidad.
Pero aquí no termina todo. De hecho, es ahora cuando realmente comienza. Hazte preguntas profundas. ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Estoy alineado con mi propósito o simplemente sobrevivo? El 25 de abril será también una oportunidad para actuar, para elegir desde el amor, no desde el miedo, para sanar las heridas no solo personales, sino colectivas. Imagina por un momento que millones de personas despiertan juntas, que la vibración planetaria se eleva lo suficiente como para cambiar la historia, que la humanidad deja de mirar afuera para comenzar a escuchar adentro. Ese futuro no es utopía, está al alcance de una elección consciente, una elección que comienza contigo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes están listos para despertar. Nos vemos en el siguiente mensaje.